Buenos días a todas, todos, todes. Bienvenidas al seminario Taller Colombo-Argentino sobre salud pública, salud socioambiental, justicia ambiental, transición de los sistemas productivos agrícolas, pecuarios, mineros, forestales y pesqueros. Este es un evento que se realizará presencialmente en Magangué, Bolívar, en la sede de la Universidad de Cartagena entre el 21 y el 24 de octubre. Y estas entrevistas hacen parte de la preparación para este evento. Hoy nos acompaña Sebastián Rubiano Galvis, quien es abogado y magíster en geografía de la Universidad de los Andes. Es doctor en ciencia y política ambiental de la Universidad de California, Berkeley, y es investigador postdoctoral en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de San Francisco. Su investigación doctoral y postdoctoral tiene que ver con la producción del conocimiento sobre el mercurio y una historia crítica de la técnica de amalgamación en minería de plata y oro en América Latina. Entonces estamos muy entusiasmados con su participación en este evento y también porque nos puede compartir mucho sobre este tema tan relevante también en la región donde se va a desarrollar el evento. Entonces, para comenzar, no sé, Sebastián, si nos puedes contar un poco sobre ti, sobre tu investigación y un poco las preguntas que motivan tu investigación. Gracias, Sofía, y muchas gracias a todo el equipo organizador del evento y también a todos y todas las asistentes que nos están viendo. Pues comienzo por contar un poquito sobre mi formación y esa combinación de disciplinas. Yo empecé trabajando como abogado en temas ambientales y de derechos humanos, trabajé haciendo litigio de interés público eh, en temas de soberanía alimentaria, en temas de derechos humanos en las prisiones, entre otros temas, y progresivamente me fui interesando mucho en las cuestiones ambientales. El derecho ambiental tradicionalmente ha sido un área muy marginal en las facultades de derecho, incluso en las más grandes. Eh, y en ese sentido, pues sentí que necesitaba tener otros conceptos, otras preguntas, otras herramientas, también aprender de personas con otra formación y decidí entonces hacer una maestría en geografía, que fue una gran experiencia. Me abrió mucho la cabeza a preguntas sobre distintas formas de entender los conflictos ambientales, más allá de las dimensiones jurídicas o de las dimensiones formales. Y eso me motivó mucho pues hacer ese programa. Escribí una tesis sobre la historia ambiental de la minería de oro en la Amazonía colombiana, que eh, es un fenómeno relativamente reciente si uno mira como la cuenca panamazónica. En otros países el fenómeno pues comenzó mucho antes y ya tenía una historia, entonces a mí me interesaba entender cómo fue que la minería de oro pues llegó a la Amazonía colombiana y eso que implicó para los modos de vida de las personas que ya habitaban ahí, sobre todo para las formas en las que imaginamos y percibimos la Amazonía. Cuando estaba haciendo esa investigación, más o menos entre 2012 y 2014, fueron los años en los que se aprobó en Colombia la ley de mercurio, la ley 1658 de 2013, y en ese momento el mercurio estaba en el centro de la agenda pública en las discusiones sobre temas ambientales. Se estaba también terminando de negociar un tratado internacional sobre el mercurio, el convenio de Minamata sobre el mercurio, que es un convenio que regula el ciclo de vida de esta sustancia, desde su producción, su comercio, su importación, su uso, su disposición, su almacenamiento, y que en el nombre de la protección ambiental y de la salud humana le exige a los estados tomar una serie de medidas para regular todo ese ciclo de esta sustancia. En el marco de esas discusiones me empecé a interesar mucho en la pregunta de cómo el mercurio se volvió un problema ambiental y social en Colombia, cómo llegó a la agenda pública y cómo llegó a tener su propia ley y su propio tratado internacional. En nuestros cuerpos y en los paisajes que habitamos hay cientos de miles de sustancias.
algunos elementos, otras sustancias, digamos, químicas o compuestos, digamos, sintetizados. Y realmente conocemos muy poco sobre esas sustancias, sobre sus efectos en la salud, sus efectos en el ambiente. Eh, y algo que me llamó mucho la atención es que solamente un grupo muy pequeño de sustancias ha recibido suficiente atención y suficiente visibilidad como para tener una regulación específica. Y en ese sentido, eso me motivó a querer entender mejor como cómo se había convertido el mercurio en un problema y la pregunta con la que me encontré fue una pregunta, o más bien una cuestión de frustración constante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar y de escuchar las experiencias de vidas de mineros y mineras en distintas regiones del país, como el Baupés, el nordeste antioqueño, los Andes nariñenses, y la cuestión del mercurio siempre despertaba sensaciones de mucha frustración. De un lado, de funcionarios del Estado, ingenieros de minas y personas que han trabajado en proyectos de asistencia técnica que durante décadas han intentado que las operaciones mineras que usan mercurio lo dejen de hacer, pero no, realmente no lo han conseguido. Eh, es más, en Colombia el uso de mercurio ha venido en aumento en las últimas 2 décadas, al punto de que Colombia es hoy uno de los mayores emisores de mercurio a la atmósfera, después de China y de Indonesia, y eso pues parecería estar muy asociado a la expansión de las actividades de minería de oro, al menos en las últimas décadas. Pero también me llamó la atención la frustración de los mineros y mineras en estas regiones, principalmente en Antioquia, que fue donde trabajé, y ya puedo contar un poco más sobre eso, frente a la forma en la que se hablaba del mercurio como un problema, frente al tipo de respuestas que venían de la institucionalidad, de proyectos de cooperación internacional, de asistencia técnica, porque la impresión que compartían muchas personas con las que pude conversar es que esos proyectos estaban muy centrados en exigirle a las operaciones mineras hacer una serie de ajustes en sus plantas de beneficio, en el tipo de maquinaria que usan para el procesamiento. Al mismo tiempo les exigían formalizarse, que es realmente pues un proceso muy engorroso. Hay más o menos 137 pasos que hay que seguir en el procedimiento administrativo para formalizarse, y eso pues claramente es una limitación muy grande para muchas personas que dependen de esta actividad. Entonces, esta sensación común de la frustración, y le añadiría un tercero, y es que las personas que han estudiado digamos, escrito sobre el tema también se sentían muy frustradas al no entender cómo era posible que una sustancia que ya sabemos que es tan dañina para el ambiente, para la salud, incluso para los bolsillos de las personas, porque no es la técnica más eficiente para procesar el oro. ¿Cómo era posible que se siguiera usando? ¿Cómo era posible que todos estos proyectos y toda la cantidad de dinero que se había invertido en más de 3 décadas eh, a través de los ministerios de Ambiente y de Minas, de las corporaciones autónomas regionales, secretarías de minas de distintos municipios, cómo era posible que nada de eso estuviera funcionando y que por el contrario, después de tantos esfuerzos para incentivar a la gente que trabaja en operaciones mineras a que dejara de usar mercurio, pues incluso hoy en Colombia tuviéramos más uso de mercurio? Entonces, esa, esa frustración compartida por varias personas fue lo que me motivó a querer hacer un doctorado para tratar de seguir desentrañando esa pregunta, y así fue como pues llegué al programa de doctorado que cursé, en el que esencialmente intenté hacer lo que decía Sofía al comienzo, y es tratar de entender cómo el problema del mercurio, y en particularmente el uso del mercurio asociado a las actividades mineras de oro, se convirtió en un problema público en Colombia, pero también a nivel global, porque lo que mencionaba tiene su propio tratado internacional eh, pues eso tomó mucho trabajo político, diplomático, de negociación con distintos actores económicos, pero se logró. Y me interesaba también entender la técnica de la amalgamación, porque parte de esa frustración de estos actores que mencioné
se manifestaba en algunos señalamientos de las personas que siguen usando la técnica de amalgamación como personas que vivían ancladas en un pasado distante, que digamos son personas que no eran propensas a las nuevas tecnologías que existen en el procesamiento minero, que existen por supuesto desde hace rato, desde hace más de 120 años ya se sabe cómo procesar oro sin mercurio, pero esas ideas sobre la amalgamación de mercurio y las tecnologías mineras en general como algo anclado en el pasado y que no se había puesto a tono con las tecnologías que hay hoy en día, fue como la segunda parte de mi investigación y me interesó rastrear pues la historia de este problema. Si es cierto que Colombia es hoy uno de los grandes emisores de mercurio y si es cierto que gran parte de las operaciones mineras de oro siguen usando la técnica de amalgamación con mercurio, que quizás la puedo explicar rápidamente, es usar vamos, el oro viene en dos tipos de depósitos, los depósitos aluviales y los depósitos de beta. Entonces, para estos últimos es importante el uso del mercurio porque el mercurio rompe el vínculo químico que tiene el oro con otros minerales y en ese sentido lo atrapa. Pero el problema es que después de eso, pues tenemos una amalgama de oro y mercurio y lo que realmente pues nos interesa es el oro. Entonces la práctica. Entonces, vale la pena explicar brevemente la técnica de amalgamación que consiste en usar el mercurio para atrapar el oro. El oro viene usualmente en dos tipos de depósitos, los depósitos de beta y los depósitos aluviales. En los depósitos aluviales típicamente no se necesita usar mercurio, se puede separar el oro de las arenas con técnicas gravimétricas como el uso de una batea, entre otras cosas. Mientras que con los depósitos de beta sí se necesitan métodos químicos y en ese caso el mercurio pues es ideal porque en los depósitos de beta pues el oro viene digamos que ya pegado por decirlo así a otros minerales y ahí el reto es pues sacar esas arenas y separar pues el oro de las arenas más livianas y en ese proceso el mercurio cumple muy bien ese papel porque el mercurio digamos, atrapa el oro, rompe el vínculo químico que tiene el oro con otros minerales en los depósitos, pero el problema después es separar la amalgama, es decir, separar el oro del mercurio. Eso se hace pues a través de un proceso térmico, se somete la amalgama a una fuente de calor y eso hace que como el mercurio tiene un punto de ebullición más bajo, se evapore primero y ya después nos quedamos con el oro. Pero el problema es que esos vapores de mercurio y el mercurio elemental que de pronto se riega en el proceso, pues son residuos del proceso minero que tienen unos gravísimos impactos ambientales en la salud. Esos vapores son inhalados por los trabajadores y trabajadoras mineras y estas personas experimentan efectos en su sistema neurológico, experimentan efectos en su motricidad, experimentan efectos sobre todo si son cuerpos en formación, es decir, fetos o mujeres gestantes o mujeres lactantes, cuando hay algún tipo de exposición a mercurio, bien sea a través de vapor o a través de alimentos que han estado expuestos a mercurio, por ejemplo, en cuerpos de agua contaminados cerca a zonas mineras, pues los efectos son aún más graves. Entonces, ese, ese proceso pues que es ampliamente extendido y usado en Colombia, en América Latina y en muchos países mineros de África y del sudeste asiático. Se estima que entre 15 millones y 20 millones de personas en el mundo dependen de la minería de oro, llamada informal o artesanal o semimecanizada, para su sostenimiento. Y eso pues nos muestra la magnitud y la dimensión del problema a nivel global, a nivel de América Latina y en Colombia. Las cifras hablan de pues, alrededor de 500.000 o 1 millón de personas que trabajan en la minería, dependiendo de la fuente. Y en ese sentido, pues estas ideas de frustración, de caracterizar a un grupo tan grande de personas, de vivir ancladas en el pasado, despertaron mi curiosidad. Me interesó entender
¿cómo es que llegamos a entender y a representar el uso de esta técnica minera que es tan extendida y que es tan importante para el sostenimiento de tantas personas, pero que al mismo tiempo tiene estos impactos ambientales y en la salud tan graves? ¿Cómo fue que llegamos a entenderla así? ¿Cómo fue que llegamos a tener una ley que originalmente estableció un plazo de 5 años para que se dejara de usar el mercurio? Es decir, la ley salió en 2013 y la expectativa era que el mercurio se dejara de usar en el sector minero en el 2018. Eso claramente no pasó. Y pues varias organizaciones y asociaciones mineras pues se opusieron a ese proceso. Porque para que eso pasara tenía que haber una serie de acompañamientos, tenía que haber una serie de inversiones, tenía que haber una serie de recursos pues que realmente no se invirtieron. Eso ha sido documentado por la Contraloría. Hay varios informes sobre todos los retos y tareas pendientes que tiene la ley de mercurio. Pero aún a pesar de eso, pues estas percepciones del sector minero como un problema urgente que hay que atacar, y sobre todo un problema de personas que, según esta mirada, viven ancladas usando una técnica que es tan dañina, pues fue lo que me motivó a hacer mi investigación. Y esencialmente mi investigación la puedo resumir en tres ideas o en tres puntos. El primer punto es que usar mercurio para procesar el oro, para procesar antiguamente la plata, pues no es una práctica que se inventaron los mineros informales o artesanales en Colombia o en Perú o en Indonesia o en Ghana en los últimos 20 años, que ha sido pues cuando el problema se ha vuelto más visible, sino es una práctica que tiene más de 5 siglos. Entonces mi primera labor fue tratar de ir y mirar en archivos y mirar fuentes documentales y ver pues de dónde vino esta técnica, cuándo se empezó a usar y en qué momento empezamos a criminalizarla o a considerarla como una práctica que se debe eliminar. Entonces mi primer hallazgo fue encontrar que el mercurio fue se usó masivamente entre el siglo XVI y el siglo XIX por más de 300 años en muchas zonas mineras de América Latina durante el tiempo del Imperio Español. Hay una mina de mercurio en España que se llama la mina de Almadén, de donde se ha extraído pues casi que un tercio de todo el mercurio pues, que existe en el mundo, al menos de origen antropogénico, porque el mercurio también se origina naturalmente en procesos como las erupciones volcánicas. Eh, y mi primer hallazgo fue encontrar la magnitud y la dimensión del uso del mercurio pues en el periodo colonial. Se estima que el Imperio Español usó más de 200.000 toneladas de mercurio en las minas de plata de México, o de lo que en ese momento se llamaba Nueva España, y también en distintas minas de plata también en lo que hoy es Perú y Bolivia, en la zona andina. Y curiosamente ese legado tóxico colonial que persiste, porque hay algo interesante del mercurio y es que el mercurio pues no se puede destruir, es una sustancia que perpetuamente circula en nuestros cuerpos, en los paisajes que habitamos. El mercurio no se biodegrada, no se diluye en el agua, el cuerpo no lo metaboliza, y en ese sentido pues regular el mercurio no es tanto un problema de eliminarlo o destruirlo, sino de pues decidir colectivamente dónde nos parece aceptable que haya paisajes contaminados o que haya personas con mucho mercurio en sus cuerpos. Y ese primer punto pues fue importante encontrar en las fuentes pues como cuánto mercurio se traía desde España a las Américas, las discusiones sobre la técnica, cómo se fue ajustando, pero como el tema de la cantidad de mercurio que se usaba, pues siempre era una preocupación de los metalurgistas, tanto españoles como criollos, y eso pues es algo que realmente no aparece mucho en las discusiones públicas sobre el mercurio. De hecho, si uno mira tanto el convenio de Minamata como la ley de mercurio, la idea de los legados tóxicos del pasado no aparece. Es como si hubiéramos trazado una línea en el 2013 y hubiéramos decidido que todo el mercurio que se ha usado en la historia pues no tiene la misma relevancia o la misma importancia que el mercurio que se ha emitido en los últimos años.
Y en ese sentido, pues esa simetría o esa diferencia de trato con el mercurio que se usa actualmente, sobre todo por parte del sector minero artesanal o informal, y todo el mercurio que usó pues un actor tan poderoso como el Imperio Español durante 3 siglos y pues gracias al cual pudo sacar también cientos de miles de toneladas de plata que fueron pues importantísimas para mantener el dominio político y económico pues que hoy en parte persiste, pues es algo que no se refleja mucho en esos debates y me pareció importante hacerlo visible, hacerlo explícito, traer fuentes para documentarlo, que es una tarea difícil porque las fuentes históricas pues siempre son parciales, siempre son incompletas. Entonces en ese sentido una primera preocupación o un primer hallazgo de mi trabajo fue como poner en contexto histórico todo este problema actual del mercurio del que hablamos tanto y del que ahora eh, pues presidentes, militares, diplomáticos, activistas y comunidades pues hablan de distintas maneras con mucha preocupación. Entonces, ese contexto era muy importante. La segunda idea de mi trabajo consistió de alguna manera como en interrogar o en cuestionar un poquito la manera en la que el problema del mercurio actualmente en esos instrumentos que mencioné, el convenio de Minamata y la ley de mercurio en Colombia, se representaba y cómo se definía el problema y cómo se entendía como un problema de política pública. El principal, digamos, el lema y el principal espíritu del convenio de Minamata es que como sociedad transitemos hacia un mundo sin mercurio. Y el lema de la Convención de Minamata es hacer historia del mercurio. Ese es el gran objetivo de este instrumento internacional. Pero si uno tiene en cuenta esas propiedades físicas y químicas de la materialidad del mercurio que mencionaba hace un momento, es decir, una sustancia que realmente no podemos destruir, pues la idea de transitar o de imaginar una transición hacia un mundo destoxificado donde no exista mercurio y donde todos vivamos pues a salvo de esta sustancia tan peligrosa, pues es algo que genera por lo menos preguntas, ¿no? Como que implica no prestarle atención a esas propiedades materiales de la sustancia y que implica no prestarle atención a las preguntas que yo mencionaba hace un momento, ¿no? Y es, si es cierto que esta sustancia no se puede destruir, pues realmente la pregunta y el objetivo de la gestión del mercurio no es eliminarlo o incluso imaginar un mundo sin mercurio, sino más bien se trata de los acuerdos sociales y políticos en virtud de los cuales nos parece aceptable y legítimo que haya algunas zonas o algunos paisajes o algunos territorios en donde se usa intensivamente el mercurio, donde se vierte la sustancia como residuo del proceso minero y otros en los que no, o que nos parezca bien que haya personas que pues durante décadas han acumulado mercurio en sus cuerpos y no han tenido la oportunidad de acceder pues a un servicio de salud oportuno, no han tenido la oportunidad de acceder a procesos de asistencia técnica pues que sean sensibles a las posibilidades que tiene pues una persona con una planta de beneficio en una zona rural que no puede hacer una serie de inversiones y sobre todo no puede hacerlas en el tiempo que la ley le exigía. Entonces, y esa idea de un mundo sin mercurio no es solamente como un discurso, un imaginario, una aspiración de la comunidad internacional, sino que también se ha manifestado en Colombia. Ya mencioné que la ley de mercurio nos daba un plazo para eliminar el mercurio, que nadie usara mercurio, pero eso claramente no fue posible. Ustedes saben que en 2017 y 2018 hubo paros mineros en Antioquia, en distintas zonas del país, y uno de los temas, no era el único, era pues la falta de acción del gobierno frente al tema de mercurio y la falta de una respuesta integral. En el departamento de Antioquia también la gobernación inició un programa que se llamaba municipios sin mercurio y seguía como esta idea de mercurio cero. El municipio de Andes fue el primer municipio que oficialmente se declaró como libre de mercurio, pero pues no basta sino mirar a cualquier otra zona minera del departamento para ver que pues la sustancia se sigue importando, se sigue usando y sigue generando los impactos que ya mencioné.
Entonces, una segunda idea o un segundo punto, un segundo paso de mi trabajo fue de alguna manera interrogar esas representaciones del mercurio como una sustancia que podemos aislar de todo su contexto, de toda su historia, de los actores a los que beneficia económica y políticamente, de los actores a los que les genera una serie de impactos como los que mencioné en la salud, los impactos ambientales en sus territorios y como aislarla de todas esas relaciones sociales, políticas, económicas y aspirar a que algún día a través de acción militar, a través de asistencia técnica, a través de capacitaciones a mineros, podemos transitar hacia un mundo sin mercurio. Entonces, yo pues soy muy escéptico de esa forma de entender el problema y en ese sentido, pues como la segunda parte de mi trabajo fue interrogar ese tipo de imaginarios. Entonces, un ejemplo muy concreto, en la ciudad de Ginebra, en Suiza, que fue donde se hizo la primera conferencia de las partes del convenio de Minamata, que es cuando todos los estados que han firmado el convenio se reúnen a discutir cómo lo van a implementar. El programa ambiental de las Naciones Unidas tenía una instalación afuera del auditorio donde todo el mundo se estaba reuniendo, al frente de la sede de la ONU en Ginebra. Y la instalación era una gota gigante inflable de mercurio, y que básicamente quería representar esa idea de que si este convenio se implementa, algún día solamente nos va a quedar una gota de mercurio y vamos a estar solo a un paso de llegar a ese mundo destoxificado pues que nos promete pues esta agenda global. Y era pues una instalación muy interesante, los peatones podían pasar, podían meterse dentro de la gota porque había unos sofás adentro que estaban mostrando imágenes sobre los daños del mercurio y alrededor de la gota había una cantidad de fotos de mineros y mineras en distintos países como Perú, Colombia, Indonesia, Ghana. Y en ese sentido, pues algo que uno también podía ver en ese tipo de representaciones es que había un sobreénfasis en la minería de oro como si fuera el único principal culpable o responsable de este problema. Eh, y eso me llevó al tercer punto de mi investigación y es tratar de problematizar la forma en la que se producía o en la que se produce conocimientos, se producen datos sobre qué tanto mercurio emite cada uno de los sectores económicos que lo usa. Me he concentrado en el sector minero porque ha sido el que más visibilidad y atención ha recibido en los últimos años y en efecto es cierto que ha habido un aumento en el uso de mercurio en el sector minero en las últimas décadas, no solo en Colombia, sino en muchos otros países del sur global. Pero esa atención excesiva al sector minero ha tenido el costo de dejar de prestar suficiente atención a otros sectores y otras actividades económicas que también usan mercurio en su proceso o que lo emiten como un subproducto. Entonces, algunos ejemplos son la quema de carbón para la generación de energía. La quema de carbón para la generación de energía es la segunda fuente de emisiones de mercurio atmosférico en el mundo. Se estima que la minería de oro es responsable de más o menos 38 o 40% de todas las emisiones de mercurio a la atmósfera, mientras que la quema de carbón para la generación de energía en plantas termoeléctricas es más o menos el 25 o 26%. Y hasta hace unos años, cuando no teníamos suficiente información y estudios sobre el uso del mercurio en la minería, pues había sido considerada pues la industria que más emitía mercurio. Eh, Otras industrias, la producción de cemento es un proceso que requiere de mercurio como un insumo. La quema de residuos, porque hay muchos productos que contienen mercurio, aparatos de medición médica, eh, algunas bombillas antiguas, y eso pues muchas veces no se dispone de manera adecuada, entonces muchos rellenos sanitarios contienen mercurio y otros metales pesados, y lo que ocurre en muchos países que no tienen una gestión adecuada de sus residuos es que hay procesos de incineración y de quema de los residuos, y eso es otra fuente muy grande
de emisión de mercurio. Otra fuente de emisión de mercurio que se ha documentado poco y que tiene todo que ver con la actualidad de Colombia es la quema de biomasa, en particular la que está asociada a la deforestación. El mercurio es una sustancia que existe naturalmente en los suelos y en el subsuelo. Se obtiene principalmente de procesar un mineral que se llama cinabrio en las minas de Almadén en España, que mencioné, y en otros lugares. Pero en los suelos también hay presencia natural de mercurio. Entonces, cuando hay procesos de deforestación muy intensivos, como los que estamos presenciando en Colombia y en otras partes del trópico, pues ahí hay otra fuente de emisión de mercurio sobre la que realmente pues no hay la misma cantidad de atención, ni de estudios, ni de visibilidad que hay con el sector minero. Entonces, yo me di a la tarea de seguir cómo estos otros sectores que producen o usan mercurio, bueno, y no terminé de explicar, el carbón naturalmente también tiene mercurio, entonces cuando se quema el carbón se emite mercurio, por eso es un sector pues, que contribuye a las emisiones globales de esta sustancia. Entonces, me di a la tarea de rastrear cómo es que los países contabilizan o cuantifican cuánto mercurio se usa en sus territorios, y seguir la pista a ese proceso para luego ver qué tipo de cifras o qué tipo de reportes le comunican los países a la Secretaría del Convenio de Minamata, que es el órgano burocrático que supervisa la implementación del Convenio de Minamata y que en últimas tiene el interés de afinar o de perfeccionar los inventarios globales que tiene, que son básicamente el, el, la compilación de los datos de emisiones de mercurio que tienen todos los países del mundo. Y en esos dos procesos me di cuenta también que hay una serie de omisiones, de silencios, de desigualdades que contribuyen a perpetuar el sobreénfasis en el sector minero como el principal culpable del problema de mercurio a nivel global y local. Me encontré con distintos tipos de prácticas, como sectores que digamos, tienen datos sobre sus emisiones de mercurio, pero son muy reacios a compartirlos, son muy reacios a pasárselos, sobre todo a entidades oficiales o a proyectos que pues han intentado hacer ese inventario de fuentes. En algunos casos se sabe pues que hay, digamos, unas emisiones o unos vertimientos de mercurio, pero no se producen los datos, simplemente no se investiga, no se considera que los recursos que tienen pues distintos actores se deban implementar en eso. Entonces lo que tenemos es, como mencioné antes, un sector que por supuesto usa mercurio y que pues digamos que sí ha venido usándolo más en los últimos años, pero también tenemos otra cantidad de sectores en el presente, en los últimos años, que también pues tienen una corresponsabilidad en el problema, pero esa cuota de responsabilidad pues se ve aminorada o se ve, digamos, invisibilizada por esta serie de prácticas de reportes, de investigación, de cuantificación o por la ausencia de las mismas. Entonces, lo que termina pasando es que cuando Colombia le devuelve a las Naciones Unidas la cuenta total de cuánto mercurio se emite en su país, pues esa es una cifra que no refleja la magnitud del problema, principalmente porque no cuantifica bien y no refleja bien las contribuciones de otros sectores distintos al minero. Entonces, esas tres ideas son, pues de manera muy resumida, creo yo, los principales hallazgos de mi trabajo, y son, creo yo, hallazgos que nos invitan a reflexionar críticamente sobre cómo algunos problemas ambientales entran a la agenda pública y ganan visibilidad, reciben atención, reciben recursos, inversión internacional, eh, y cómo ese proceso pues está lejos de ser algo natural o algo que esté, digamos, exento de cualquier tipo de crítica o de análisis. Y lo que yo intenté mostrar con mi trabajo a partir del caso del mercurio es que
pues la forma en la que entendemos los problemas ambientales y la forma en la que estos reciben visibilidad, atención política, jurídica, económica, pues está totalmente mediada por una serie de, pues, de historias y de conflictos que, pues, que muchas veces no son visibles y que es difícil de documentar. O sea, no les quiero contar lo engorroso que es tratar de buscar archivos sobre el uso de mercurio en el Imperio Español. Es difícil, las fuentes son limitadas, pero son suficientes para por lo menos cuestionar la idea de que el problema empezó hace 5 o 10 años y que no hay una serie de, pues, de historias que han quedado enterradas y que, pues, que no estamos contando y que, pues, si bien las historias y las responsabilidades y la magnitud del problema pueden quedar parcialmente ocultas, lo que no queda oculto y lo que sigue circulando y lo que sigue siendo un problema, pues es todo ese legado tóxico al cual se suma pues todas las emisiones que se han pues liberado en los últimos años. Entonces creo que esa es de alguna manera como la conclusión del trabajo y también es un poco la invitación y es a pensar los problemas ambientales no solo como problemas ambientales, sino como problemas sociales, políticos, económicos que nos exigen y nos invitan a pensar en, pues más allá de las representaciones convencionales que escuchamos sobre ellos en los medios o incluso en los trabajos científicos, porque pues también ha sido una decisión consciente pues no estudiar o no dedicarle suficiente atención a otros sectores, algunos de ellos muy poderosos, que también tienen parte de la responsabilidad en el problema. Bueno, Sebastián, mil gracias por esta presentación tan estructurada y tan sintética. Me imagino que tú nos vas a compartir materiales que las personas que quieran pueden consultar para ahondar en este trabajo tan importante que has realizado. No sé si para terminar nos puedes dar como unas invitaciones finales para las personas, las organizaciones, los estudiantes, docentes, normalistas que van a participar en este evento, como en la línea de esa postura crítica frente a estas discusiones que muchas veces se estigmatizan como sin matices. Sí, cuéntanos cuáles serían tus invitaciones para este evento. Bueno, puedo hacer una específica sobre pues, mi tema y quizás una un poco más general. Pues como habrán visto, a mí me interesa mucho el tema de la contaminación o el tema de la toxicidad. Y es en esa pregunta general que mencioné, cómo los problemas ambientales se vuelven problemas. A mí me interesa particularmente los problemas que no han recibido tanta atención. Si ustedes miran la agenda ambiental global y la doméstica, los principales problemas que se llevan todos los titulares y reflectores son el cambio climático y la biodiversidad. Y creo que hay otra serie de problemas que tienen que ver con cuestiones de contaminación, de polución, de residuos, de sustancias tóxicas que no han recibido la misma atención. Y en ese sentido, pues creo que ahí hay una oportunidad importante para pensarse esos problemas en toda su complejidad. En los últimos años hemos tenido pues varias leyes y varias normas y varias regulaciones que han intentado de alguna manera ponerle freno a ciertas sustancias que adquieren cierto protagonismo. Entonces en 2013 tuvimos la ley de mercurio, pero un par de años después tuvimos la ley de asbesto. Luego tuvimos la ley de plomo, principalmente para el plomo en pinturas, y son discusiones que han recibido atención. Hay por supuesto mucha gente, muchos científicos, activistas, comunidades, líderes, funcionarios, académicos. Hay muchas personas que están pensando estos problemas, pero, pero yo siento que en Colombia la forma en la que regulamos las sustancias químicas, que es sustancia por sustancia, tiene el riesgo de hacernos perder de vista cómo el problema de la gestión de las sustancias químicas
no se limita y no se puede limitar a tratar de contener esas sustancias debajo de ciertos umbrales aceptables o contenerlas en ciertos espacios lo más lejos posible de nuestros cuerpos, porque en algunos casos simplemente no es posible por las propiedades físicas de esas sustancias. Es decir, en muchos casos, por ejemplo, librarse del plomo implicaría cambiar las tuberías de ciudades enteras o reconstruir casas que han sido usadas con tejas que tienen asbesto. eh, y en ese sentido siento que esa ansiedad de querer llegar a un mundo sin ciertos contaminantes o sin ciertas sustancias se refleja no solo en el mercurio, sino en otras sustancias que hemos regulado en los últimos años. Entonces, quizás una primera invitación sería pues a seguirle la pista a esos procesos. Como dije, pues hay varias organizaciones, dependiendo de cada sustancia, hay como un grupo de organizaciones o de actores interesados y afectados. Pero mi percepción después de estar varios años pensando en esto e interactuando con algunas de esas personas es que falta atención, falta investigación, falta educación y trabajo en esta área, pero sobre todo hace falta un trabajo que sea sensible a la complejidad del tema, como he insistido en esta presentación, en no pensar en esas sustancias como enemigos a los que hay que declararles la guerra, como lo dijo famosamente el expresidente Santos alguna vez hablando de cómo la minería ilegal y el mercurio en particular eran enemigos de los esfuerzos de construcción de paz, como pues no tiene ningún sentido declararle la guerra a una sustancia que pues nosotros mismos como sociedad hemos decidido usar y hemos tomado una serie de decisiones sobre dónde y cómo nos parece aceptable usarla, aun cuando saquemos un montón de leyes y tengamos un montón de esfuerzos para eliminarla. Entonces, la invitación es que ese tema requiere y merece trabajos más interdisciplinarios que combinen el trabajo de gente en las ciencias sociales y las humanidades con el trabajo que se puede hacer desde la salud pública, la medicina, la toxicología, eh, entre otras disciplinas. Entonces, esa sería la primera invitación que yo haría. Ahí falta trabajo, faltan personas que sean sensibles a las dimensiones sociales, económicas y políticas y que no miren el problema solo como pues una sustancia más que hay que mantener debajo de ciertos umbrales. Y la segunda invitación que haría, que es un poco más general, y con esto termino y creo que le doy la vuelta completa al círculo porque con esto fue con lo que empecé, es que en general creo que es importante pensar los problemas ambientales, no solamente los que tienen que ver con sustancias tóxicas, sino también todos los otros problemas ambientales que hoy discutimos en Colombia, como la deforestación, como la erosión marina y costera, como los asesinatos de defensores ambientales, entre otros, no solo como problemas ambientales que le atañen a ambientalistas o a ONGs ambientales, sino como problemas que nos atañen a todos, porque como traté de ilustrarlo contándoles un poco sobre mi trabajo, pues ningún problema ambiental es solamente un problema ambiental, también es un problema social, político, económico, incluso cultural, tiene que ver con nuestras percepciones, nuestros imaginarios, las historias que nos contamos sobre quiénes somos y quiénes somos y quiénes queremos ser y en qué mundo queremos habitar. Y en ese sentido, pues eso exige y también requiere, como dije anteriormente, una mayor apertura, una mayor sensibilidad a otros campos, a otras disciplinas. Sé que muchos de ustedes son estudiantes que posiblemente están a punto de elegir una carrera, que posiblemente también estarán ejerciendo el trabajo docente durante mucho tiempo. Entonces, quizás la invitación ahí es a tratar de navegar el hecho de que la educación sigue estando estructurada en cajitas disciplinares que separan el conocimiento y las preguntas en categorías aparte. Eh, pero la invitación quizás es a imaginar y atreverse a encontrar como los poros que hay entre esos problemas o esas cajas como compartimentalizadas, porque en últimas el mundo no funciona así. En el mundo y pues en los problemas en la realidad, pues la complejidad de los retos que tenemos, pues
tiene dimensiones políticas, sociales, técnicas, económicas, y en ese sentido el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario y el trabajo que motive a las personas y a los estudiantes a salirse de su zona de confort, creo que no podría ser más urgente e importante tanto en Colombia como en el mundo en general. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Y a todas las personas que nos ven, nos escuchan, les recuerdo que pueden dejar comentarios, preguntas a esta entrevista que le haremos llegar a Sebastián para que él pueda también interactuar y responder con sus comentarios. Contamos a Sebastián que también hay otras personas invitadas y sería bonito también contar con tus respuestas y comentarios a esas ponencias. Y nos vemos en una próxima entrevista. Gracias. Muchas gracias, Sofía, y todos y todas.